Bueno, empezamos con la parte 3 del primer módulo que se refiere a empujes. Dije que si bien en la bibliografía clásica se habla de empuje pasivo, nosotros nos vamos a referir a resistencia pasiva, porque este caso es el caso donde el suelo resiste un esfuerzo que aplican nuestras estructuras. Es el caso de la figura C, volviendo a la primera transparencia que ya hemos visto. Es el caso de la figura C, cuando después de poner una placa rígida sin alterar el suelo, cosa que dijimos que no se podía, excavar sin que esto se mueva, cosa que dijimos que no se podía, pero que podíamos imaginarlo, que así lo hacíamos, y ahora empujamos a la placa contra el suelo, con un sentido negativo aquí, dijimos que acá negativo era para el otro lado, y llegábamos, a medida que vamos empujando, las tensiones sobre la placa van aumentando hasta llegar a lo que llamamos la resistencia pasiva, cuando aparece una rotura en este plano, cuando se rompe. Eso es lo que resiste esta placa. Entonces, notar que la resistencia pasiva, por supuesto, es la mayor de todas las resistencias que podemos tener en el contacto entre una placa o entre una estructura y un suelo, en el momento que el desplazamiento contra el suelo es mayor. Notar también que para desarrollar la resistencia pasiva, que es esta tensión que está aquí, se requiere una deformación mayor que para generar la resistencia activa cuando movemos la placa hacia la otra dirección. ¿En qué casos se aplican? ¿En qué obras vemos esto? Bueno, creo que el gráfico el esquema este es muy representativo. Por ejemplo, cuando tenemos un puente en arco, ustedes saben, acá el tablero se está colgando en la forma que está esquematizado esto, de este arco. Cuando aplicamos fuerzas verticales hacia abajo en este arco, se produce una reacción horizontal y una reacción vertical, o sea, la resultante tiene más o menos la dirección de estas flechas verdes, y allí estamos solicitando al suelo con un empuje sobre el suelo. Acá lo que define el tamaño de estas fundaciones es lo que llamamos la resistencia pasiva, ¿no? Bueno, lo que me olvidé de decir en esta transparencia, ahora recién escuché lo que había grabado, me doy cuenta que no lo dije, las acciones que toman estos tensores que van a la placa anclada corresponden al viento, ¿no? O sea, yo dije, estos cables están suspendidos, a esta torre no le hacen nada más que ponerle peso. Si se corta un cable, esta torre se cae. Por eso tiene que haber una retención, que son estructuras más sólidas, no son atensoradas como esta. Pero entonces, ¿cuál es el esfuerzo que toma este anclaje? El viento. El viento que estas líneas que vienen de la Patagonia están muy solicitadas, bueno, la empujan lateralmente y para eso trabajan los anclajes. La Filmina 5 quedó sin sonido, pero sí recuerdo lo que dije en esta. Eh, este es otro, venía una secuencia de casos en los cuales se presenta el empuje pasivo. El empuje pasivo se presentaba, por ejemplo, con estructuras enterradas, como era la placa de un muerto de anclaje enterrado en una línea de transmisión. Y otro ejemplo típico es este, ¿no? Es una estructura de hormigón. Esto es un vertedero, en realidad esta es una estructura real, es el vertedero de la obra de la Barrancosa, sobre el río Santa Cruz. Está simulado acá una compuerta de sector, una compuerta circular que tiene. Esto está en construcción en este momento. Y bueno, la preocupación es que estas capitas que aparecen acá simuladas con otro color, este es un modelo numérico de cálculo, y son capas débiles que pueden generar la rotura, digamos. Acá tenemos el empuje del embalse hasta esta cota, empujando hacia la derecha, y este diente que luce como excesivo, y realmente es excesivo. Si uno mira distintas obras
de este tipo, los dientes suelen ser de menor profundidad relativa inclusive, ¿no? Y bueno, en este caso lo que está pasando es que aparecen estas capas débiles acá abajo que son muy críticas para la estabilidad del deslizamiento. Entonces, a este empuje que viene de la izquierda a la derecha, ¿qué se le opone? Bueno, se le opone el empuje pasivo que se genera acá. ¿Por qué tan profundo? Porque, bueno, va tan abajo y termina rompiendo por aquí atrás. O sea, es una estructura en la cual el empuje pasivo actúa realmente con importancia, ¿no? O sea, es importante. La otra cosa que habría que decir en este momento es lo que ya creo que lo dije en alguna oportunidad, que de este lado tenemos empujes que serían activos, que se desarrollan con muy poco desplazamiento, y esto requiere mucho desplazamiento, por lo tanto se lo suele reducir en una situación como esta, de una estructura tan rígida, no se toma en la totalidad del empuje. ¿Por qué? Porque eso requiere un desplazamiento muy grande, o sea, suele haber limitaciones. De cualquier forma, este modelo tal como está planteado, esto no está resuelto como empuje pasivo y empuje activo, sino que está planteado como un modelo de equilibrio, de estabilidad, un modelo de estabilidad en el cual las formas de rotura pasan por estos lugares, pero básicamente por estas liñitas blancas, pero básicamente esto claramente es un empuje pasivo, ¿no? Esto es lo que nosotros, lo que hace la roca, en este caso ahí atrás, es lo que llamamos un empuje pasivo. Pero en el empuje pasivo, ¿cuál es la tensión principal menor? En el momento que se rompe, la vertical. ¿Y cuál es la mayor? La horizontal. Por lo tanto, nuestro empuje pasivo es la tensión principal mayor. Nuestra tensión pasiva es la tensión principal mayor, o sea, sigma 1. Sigma 1 es sigma pasivo, la tensión pasiva. Por lo tanto, acá es directo. Sigma pasivo es sigma b por n phi más 2c raíz de n phi. Siendo n phi, como antes, tangente cuadrada 45 más pi sobre 2. Ahora este n phi se lo llama k sub p. Antes, ¿se acuerdan? Era k sub a 1 sobre n phi. Esta es la inversa porque en este caso 45 más pi sobre 2, k sub a es 45 menos pi sobre 2. Pero esto es más simple. Ahora no tenemos nada negativo. Ahora tenemos una resistencia inicial cohesiva, aún para tensiones verticales 0. Acá arriba tenemos 2c raíz de k sub p, o 2c raíz de n phi. Y después crece con la profundidad con gamma por z. Crece. Este es el diagrama que está sosteniendo a la placa, al muro, al vertedero que nosotros estamos empujando. ¿Se entiende? Arrancamos de 2c raíz de k sub p y después aumenta con la profundidad. ¿Qué es k sub p? N phi, tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Y si lo vemos en una tabla, para 30 grados, k sub p vale 3. Recuerdan, empezamos con k sub 0, 1 menos seno de phi era 0,5 para 30 grados. K sub a, tangente cuadrado 45 menos phi sobre 2. Para 30 grados era 0,33. Y en este caso es la inversa, es 3. O sea, en empuje activo, cuando el muro se está cayendo, el empuje que tenemos es 0,33 de la presión vertical. Cuando iniciamos sin que haya movimientos es 0,5. Y cuando empujamos hasta romper, para romperla necesitamos aplicar 3 veces la tensión vertical. Esa es la relación que hay entre K sub A, que es el más chico, K sub 0 es el que tenía el suelo tranquilo antes que le hagamos nada, no le pongamos la placa, no hagamos nada, y K sub P es todo lo que aguantaría en el momento que se rompe. Estamos hablando de phi 30 grados y estamos hablando de C0. Esto es para que lo tengan como referencia. Como antes, esto, bueno, lo mismo que vimos en el empuje activo, las hipótesis de Rankine son un poco restrictivas, que el ángulo de inclinación tiene que ser 0, que no tiene que tener rugosidad. Bien, otros investigadores desarrollaron fórmulas
un poco más compleja desde lo matemático, digamos, pero esta es, por ejemplo, variando el valor de alfa, en este caso variando el valor de alfa, y en este caso es cuando tenemos también una cohesión. Cuando tenemos una cohesión, el valor de K sub P termina siendo esto. La cohesión sobre gamma por Z está metido acá adentro. Digamos, no tiene mucho sentido aprenderse esto más que saber que estas fórmulas existen y cuando tengan un caso como este, pues vayan, la buscan y la aplican. Bueno, a esta también le faltaba sonido y la siguiente empezaba con un sonido medio entrecortado. En realidad esta, no me acuerdo lo que dije acá, pero ahora estuve escuchando todas, me parece que todo es bastante, digamos, bastante coherente. Era traer, estamos hablando ahora de empuje pasivo y era traer el ejemplo del empuje activo para que vean la diferencia entre el empuje activo y el empuje pasivo. La siguiente filmina, que bueno, ahora no la incorporé, está bien y relata, ¿no es cierto? Lo que hay que ver acá era este asuntito de que para dónde se inclina la resultante. Pero creo que está bastante claro en las otras transparencias, así que me parece que a esta, si dije algo, no me acuerdo qué era y nada, la dejamos así. No me aparece ahora la fuerza, pero era la tangente, era la fuerza tangencial que tenemos acá. O sea, esta fuerza, que está inclinada a un ángulo phi, es la fuerza sigma por la tangente de phi. Esta S es la normal por la tangente de este ángulo. La normal por la tangente de este ángulo que me da esta S, la tensión tangencial. Entonces, no sé cuánto vale la normal, no sé cuánto vale la tangencial, pero sé que la resultante se inclina a un ángulo phi. Así habíamos resuelto este triángulo. En el caso del empuje activo, habíamos dicho que buscábamos el máximo. Buscábamos la cuña para la cual necesitábamos el máximo empuje. ¿Por qué? Porque son las cuñas que se me están cayendo. Entonces, si yo dimensiono un muro que sostenga a esta cuña, o sea, con este empuje, esta cuña no se va a romper, pero esta otra sí, la C2 sí. ¿Por qué? Porque esta requiere un empuje mayor. Esta requiere un empuje mayor. Entonces, en el empuje activo estábamos buscando cuál era el máximo empuje, que era el que sostenía la cuña más necesitada, la cuña que más esfuerzo necesitaba para estarse quieta. Por eso buscamos el máximo. Entonces, vamos ahora a considerar la cohesión. Este suelo ya tiene cohesión, entonces ya dijimos, estaba la fuerza esta es la fuerza S que vimos antes, pero ahora hay una fuerza C también. ¿Que cuánto vale? Esta es función de phi, pero esta otra es la cohesión por el área. Esto es un tau, una resistencia al corte en términos de presión. Es una constante que hay en toda esta área. Si yo multiplico a la cohesión que medimos en el ensayo triaxial, que me da en tonelada por metro cuadrado o en kilo por centímetro cuadrado, la multiplico por el área esta, o sea, esta longitud y 1 metro de profundidad, porque este es una cuestión plana, me va a dar una fuerza C que está aplicada ¿dónde? En esta superficie. De esta sí conocemos la dirección y también conocemos la intensidad, porque es el valor de la resistencia al corte del suelo medido en el ensayo multiplicado por el área. De este término yo les dije, no conocíamos sigma y no conocíamos S. Lo que sí conocíamos es phi. Sabíamos que la suma de la normal más la tangencial se inclinaba a phi. Y así resolvíamos esto. Ahora, me aparece una cohesión de la cual conozco la dirección, porque es una fuerza de roce que tenemos en este plano. Y conozco la intensidad, entonces, ¿qué hago? Al peso W
le sumo esta fuerza de la cual, como dije, conozco la dirección y conozco la intensidad, me da esta. Y ahora mi polígono, ya tengo una resultante que va desde este punto a este, y lo tengo que cerrar ¿con qué? Con esta dirección, que se inclina phi, porque sigo teniendo fricción, me da una fuerza que va por acá, y esta dirección, que se inclina delta, y me da entonces, con esta dirección y con esta dirección, el empuje es este. El empuje es este. Es como menor que el anterior. Antes, sin cohesión, el empuje iba desde acá hasta acá. Con cohesión, el empuje es menor. ¿Por qué? Y porque acá me pareció una fuerza que me ayuda a sostener esta cuña. Lo que yo tengo que agregar para que esta cuña no se mueva es menos. ¿Por qué? Porque la cohesión, que es esta fuerza que está acá, me está ayudando. Y por eso el empuje que tengo que poner en el muro es menor. La cohesión, como dijimos, vale C, el que sale del ensayo, chiquita, por el área. De la misma manera podríamos tener una adherencia acá. También cuando esta cuña se quiere bajar, acá aparecería una adherencia, que sería lo mismo, tau en este plano es adherencia, A llamemos, más sigma en este plano por la tangente de delta. No sé cuánto vale sigma, no sé cuánto vale la fuerza S en esta dirección, pero sé que la suma de las dos se inclina a un ángulo delta. ¿Y la adherencia qué sería? Y otra fuercita que va en este caso hacia arriba, otra fuercita que seguiría a continuación de esta. Más o menos sería una fuercita así, nos estaría ayudando un poco más, porque una paralela por acá de la roja nos daría una amarilla, una anaranjada todavía más chica. Bueno, ahora pasamos, lo que acabamos de ver es, hicimos un repaso con presión activa, teoría de Coulomb, pero presión activa. Ahora nos metemos en lo que es de este módulo, presión pasiva, teoría de Coulomb. Pero traje lo anterior porque esto es exactamente lo mismo, o casi lo mismo. ¿Qué diferencias hay acá? ¿Qué fuerzas actúan? Las mismas. El peso W. De nuevo, vamos a un suelo sin cohesión. Ahora nos olvidamos de la cohesión. Después la cohesión la agregan ustedes acá. Eso se lo dejo para ustedes, para un ejercicio para ustedes. ¿Cómo sería esta figura con cohesión? Pero entonces, no le ponemos cohesión. ¿Y cuál es la diferencia? El muro ahora se mueve para allá. Si el muro se mueve para allá, esta punta se mueve para allá, ¿qué le pasa a la cuña? La cuña ahora no baja, la cuña sube. La cuña se desliza por este plano hacia arriba y se desliza por esta superficie hacia arriba. Por lo tanto, la resultante entre la normal y la tangencial ahora se mueve un ángulo phi, pero hacia arriba. Y por lo tanto, cuando esto sube, la suma de la tangencial aquí más la normal, la suma de las dos, que es lo que llamamos empuje pasivo, se inclina a un ángulo delta, pero ahora hacia arriba y no hacia abajo. Esa es la diferencia que tenemos con el empuje activo. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto. De nuevo, el peso de la cuña por la escala de dibujo que tenemos, por el peso sería el área por el gamma, por 1 metro de profundidad, me da esta fuerza. ¿Qué más tengo? Tengo la dirección del empuje pasivo, que ya dijimos que se inclinaba delta respecto a la normal. Tengo esta dirección. De nuevo, el polígono tiene que estar cerrado, y de nuevo vale lo que les dije los otros días, ¿no? Va en la otra para las otras transparencias. Este polígono cerrado me dice que sumatoria de X es igual a 0, sumatoria de Y de fuerza según Y es igual a 0, pero no me dice nada de los momentos. Para la geotecnia eso no existe. Es una simplificación que hacemos. Y bueno, hace mucho tiempo que estamos con esa simplificación y las cosas se nos caen por otro motivo, no por este error. Pero entonces,
¿cómo cerramos este polígono? Tenemos que hacer un polígono cerrado con esta fuerza, esta que es la dirección del empuje pasivo, y esta que es la dirección que se inclina hacia arriba, en este caso, de la resultante de la suma de la normal más la tangencial en este plano. Lo que el suelo quieto le aplica al suelo que se mueve en un material que no hay cohesión. Por eso la resultante se inclina a un ángulo pi. Acá fíjense, lo que viene del libro de Das, esto es del libro de Das, esto claramente es un error, porque esta R debiera ser paralela a esta, y no lo es. ¿Es un error? Sí. Das se equivocó, probablemente no, haya sido al que le tocó hacer este dibujito, y Das no lo revisó adecuadamente. Esta dirección no es paralela a esta, debiera serlo. No son paralelas. Vamos a ver cómo sería entonces. Ponemos la fuerza, ponemos la dirección del empuje pasivo, que es esta, ponemos la dirección de la resultante en la base, que es esta. ¿Y cómo cierra este polígono? Esta, más esta que se nos escapa acá del cuadro y que vuelve por acá. O sea que para romper esta cuña que es la que estamos analizando, para romper esta cuña, empujando con este muro para allá, tenemos que hacer fuerza hacia la izquierda. O sea, esta cuña se puede romper si traccionamos. Obviamente esto está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esto está mal, pero este dibujo está bien. Acá buscamos el mínimo. ¿Por qué? Yo estoy empujando para romper el suelo. Esta cuña requiere una fuerza como esta para romperla. Esta cuña requiere una fuerza como esta. Y esta cuña requiere una fuerza menor. ¿Por dónde se va a romper? Cuando yo con mi muro llegue a esta fuerza, se va a romper por acá. Se va a romper por lo más débil. El hilo se corta por lo más débil. Y acá lo más débil es esta cuña. Se va a romper por acá. Nunca podemos llegar a aplicar esta presión o este esfuerzo. ¿Por qué? Porque se va a romper antes por aquí. Ahora fíjense ustedes, esto va subiendo y en realidad ocurre que en un momento en el que esta amarilla y esta roja sean paralelas, cuando, por ejemplo, acá tengamos un roce que esta queda medio horizontal, este polígono ¿con qué se cierra? Cuando estas dos, la amarilla y la roja, son paralelas, se cierra con algo que es infinito. Acá está el infinito. En una cuña como esta, cuando esta y esta sean paralelas, requiere un empuje infinito para romperse. Del otro lado de infinito, o sea, esta línea va a seguir así, va a llegar hasta el infinito. Del otro lado del infinito, o sea, cuñas más paraditas, van a tener un problema como este. Para romper hay que tirar. A ver si se entendió lo que está pasando acá. Esto está dibujado para una cuña que está muy parada y que en esta situación nunca puedo romperla con empuje pasivo empujando. Esta curva llega a infinito, necesito una fuerza infinita para romper una cuña que está por acá. Por lo tanto, en este dibujo le han errado, tendrían que haber tomado una cuña más tendida para que el polígono cierre como realmente lo han dibujado. Bueno, espero que lo hayan entendido. Lo puedo explicar de nuevo, pero me parece que escúchenlo un par de veces y lo tendrían que entender. Y si no, tenemos las consultas después para insistir un poco más con esto.
Entonces, la pregunta acá es, de esta manera, en la forma que lo dibujó Das, o probablemente haya sido un becario de Das que dibujó esto. No se dio cuenta que para romper esta cuña necesita atracción. Bueno, esta va a ser unas preguntas que le voy a dejar para que ustedes las resuelvan. En los siguientes esquemas, estos dos esquemas, se muestran las fuerzas P que actúan sobre el muro de contención rugoso cuando se desplaza. O sea, los empujes, esta fuerza P y esta fuerza P. ¿Cuál de los dos esquemas corresponde a un empuje activo? ¿Cuál al empuje pasivo? ¿Y por qué la respuesta? ¿Por qué dan esa respuesta? Esta no se la voy a contestar en las consultas. Esta la tienen que pensar ustedes y la tienen que resolver. Pregúntenle a los ayudantes, yo no se las voy a contestar. Y me la van a contestar alguno de ustedes. Y si no me la contestan, después va a ir al parcial. Bien, bueno, esto también es del libro de Das, un poco está escrito lo que ya hemos dicho, que acá estamos buscando el mínimo, que es por donde se rompe. Acá hay una cosa que sí es importante. Las teorías tanto de Rankine como de Coulomb consideran que las roturas son planas. Las roturas son planas. En el empuje activo, el muro se mueve para allá y se rompe así a 45 menos phi sobre 2 acá respecto a la vertical, pero respecto a la horizontal, se acuerdan, era 45 más phi sobre 2. En el empuje pasivo, la rotura cuando alfa, acá alfa lo llama al roce. Alfa lo llama al roce. Lo que antes era delta, acá es alfa, porque viene de libros distintos. Este viene del libro de grados. Entonces, alfa acá es el roce que hay entre muro y suelo. Cuando el roce es 0, se rompe así a 45 menos phi sobre 2, o a 45 más phi sobre 2 respecto a la horizontal, acá 45 menos phi sobre 2 respecto a la horizontal. Cuando el roce está entre 0 y phi, el roce en el suelo está entre 0 y phi, las formas de rotura, esto sale empíricamente, ¿no?, de hacer ensayos, las formas de rotura tienen esta forma, en el caso del empuje activo, en el caso del pasivo esta, y cuando ese roce es igual a phi, las formas de rotura son muy distintas de estas. O sea, de la teoría. La teoría se aleja de lo que después se ve en los ensayos, en los modelos hechos en escala. ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, en el empuje activo no tiene muchas consecuencias. Los resultados que se obtienen aplicando las teorías tal como las vimos no están tan mal. Pero en el caso del empuje pasivo nos dan mayor empuje que el que realmente ocurre. O sea, nos dice el suelo se va a romper con una fuerza más fuerte, más grande, y en realidad le vamos a estar errando, se va a romper con menos. Por lo tanto, cuando el muro es rugoso, que siempre lo es, o casi siempre lo es, no hay que calcular con teoría de Rankine o teoría de Coulomb. Las roturas son más parecidas a una espiral logarítmica en este tramo y después un tramo recto. La espiral logarítmica, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que el radio vector este se inclina a un ángulo phi respecto a la normal. Quiere decir que en cada punto la resultante de la resistencia pasa por este punto O. ¿Qué ventaja tiene? Que si tomo momento respecto a ese punto se anula. Eso la naturaleza no lo sabe. La naturaleza rompe por acá y los ingenieros que calculan a este tramo lo equiparan a una espiral logarítmica. Así todas estas fuerzas pasan por ahí. Se inclinan phi respecto a la normal, pero resulta que phi respecto a la normal en una espiral logarítmica pasa siempre por el mismo punto. Esa es una propiedad de la espiral logarítmica. Bueno, no sé si quedó bien claro lo anterior. O sea, lo que no hay que calcular cuando hay muro rugoso con Rankine o con Coulomb es el empuje pasivo, ¿no? El activo sí, no tiene tanto error. Pero bueno,
Afortunadamente hay soluciones, esta de Capote y Quericel, dos franceses, pero que es muy vieja ya, de 1948, donde han hecho un ábaco que sirve para calcular el Kp, el empuje pasivo, cuando delta es igual a phi. Acá recién me equivoqué, tuve que cortar y volver a decirlo porque ahora delta vuelve a ser la rugosidad. Antes era alfa, o sea, porque cambié de libro, ahora otra vez cambiamos de libro, volvemos al DAS. Delta es la rugosidad entre muro y suelo. Cuando delta es igual a phi, aparece un Kp, que ahora lo vamos a ver, sacamos de un ábaco, y cuando delta es distinto, lo corregimos a ese Kp por un factor R, de una tabla 613 que está en el libro de DAS y que ahora la vamos a ver. Este es el ábaco para 30 grados y alfa 0, esto es alfa sobre phi, alfa 0 da 6. O sea, es otro valor distinto. Pero tenemos acá una rugosidad delta igual a phi. Cuando delta es distinto de phi, hay que multiplicar al anterior, al K anterior, por la corrección que da esta tabla. Cuando delta sobre phi es distinto. Para distintos valores de phi, el delta sobre phi es distinto y bueno, hay que corregir, este es el R, al cual hay que multiplicar el K sub P. Bien, bueno, esto es simplemente como curiosidad. El método de la espiral logarítmica está bien desarrollado en el libro de Terzaghi. Es bastante complejo la resolución, pero si alguien tiene la curiosidad lo puede ir a ver allí. Como referencia, cuando yo estudiaba hace 40 años más, lo teníamos que estudiar. Esto lo tomaban en el final, así que ustedes están un poco más aliviados ahora. Veíamos muchas más cosas de detalle y a veces perdíamos, por lo menos en la cursada inicial, la cuestión conceptual. Yo estoy tratando de que ustedes me sigan más conceptualmente y no tanto en el detalle. Hoy ha cambiado la ingeniería, ha cambiado la enseñanza de la ingeniería. Ahora los modelos que uno los compra hechos prácticamente, antes los teníamos que desarrollar nosotros. Bien, y esta es la bibliografía total. Están faltando un par de módulos más y estas son las clases que vamos a ver en las dos primeras días de teoría. Ya después les voy a comentar cuál va a ser el desarrollo.